Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Falta una semana para las elecciones primarias, que son en Argentina un adelanto de las elecciones generales. ¿Por qué votamos? Si descubrimos, si exploramos y encontramos el por qué votamos, por ahí uno empieza a tener una idea de quién va a ganar las elecciones. En un rato vamos a ver una encuesta que hicimos en la calle, igual que en las últimas semanas, sobre las razones de por qué vota la gente. Claramente, cada uno de los candidatos nos induce primero a eso, a por qué votar, para ver si después lo elegimos a ellos. En el caso del oficialismo, trata de que votemos reconociendo, ¿sí?, lo que el oficialismo cree una buena gestión económica y social. Hay opositores que también nos proponen que analicemos la gestión económica y social, obviamente el lado negativo. Y hay muchos opositores que nos hablan de la calidad institucional. A ver, tanto el gobierno como los opositores que hablan de economía la tienen bien difícil para presentar sus ideas, sus propuestas, para decir el por qué. ¿Y por qué la tienen difícil? Bueno, en el caso de la oposición, porque en todos los casos tienen que reconocer que hay algunas cosas buenas. Entonces, cuando uno empieza con el discurso de esto está bien, pero lo otro no, dificulta una campaña, ¿sí? Y en muchos casos decir estamos bien, pero vamos mal, tampoco es un buen discurso de campaña. En el caso del gobierno, y bueno, porque el gobierno tuvo épocas en que podía mostrar mejores indicadores. Entonces, de alguna manera, en muchos casos, se encuentra ante la situación de explicar por qué ahora no. ¿Sí? En muchos casos el gobierno habla de la situación internacional, cosa que a la gente le es lejana. Es cierto que la situación internacional es difícil, y sí, es cierto. A ver, la soja cayó más de un 20% en el último mes y venía cayendo antes. Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, las locomotoras de la economía internacional, hace rato que están planchadas. Sí, están estancadas en el caso de Japón y Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea sigue cayendo. Las economías emergentes, grandes, que venían creciendo fuerte, China, que tiene 1.400 millones de habitantes, se había convertido en la locomotora de reemplazo de Estados Unidos, creciendo al 12%. Bueno, no crece más al 12%, crece al 6%, al 7%. Y después tienen India, que tiene 1.000 millones de habitantes, Sudáfrica, Rusia, ¿sí?, países muy grandes que venían creciendo muy fuerte y que ahora apenas si crecen, el 1, el 2, y Brasil. Brasil, acá al lado, nuestro gran socio, no crece nada, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el gobierno dice, bueno, por eso crecemos menos, pero crecemos igual. El gobierno dice crecemos el 7% y empieza la discusión sobre cuánto crecemos. El economista de Massa dice, no, en realidad crecemos el 4,5%, ¿sí? No es lo mismo, en ambos casos es un buen crecimiento comparado con lo otro. Esta semana salió un indicador para darnos una idea de cómo anda la economía. La recaudación impositiva aumentó un 32% con respecto al año pasado. Como obviamente no hay nadie que diga que la inflación llegue ahí, ¿sí?, los consultores que dan más alta inflación dicen que en los últimos 12 meses fue de un 24 o 25, bueno, eso es un indicio de que la economía crece. El otro dato que se conoció esta semana es el aumento de las jubilaciones. Bueno, van 3 años que las jubilaciones crecen el 30 al 32%, bastante por arriba de la inflación. Ahora, ¿crecemos igual que antes? ¿Generamos el mismo empleo que antes? Y no. Entonces el gobierno se ve ante esa situación de tener que dar explicaciones. Pero crecemos. Entonces, al que propone, ¿sí?, y dice, votame porque yo lo voy a hacer mejor, y por ahí pensás, bueno, esto no está tan mal. A mí me parece que por ahí convendría hablar de las cosas que no se hicieron o se hicieron mal, más allá de si creces 2 puntos más o 2 puntos menos. Porque podés hablar de la inflación, podés hablar de la falta de transporte, porque bueno, si le conseguiste empleo a la gente, ahora llévalo a laburar bien. Podés hablar del trabajo en negro, porque si le conseguiste empleo a la gente, ahora viene la parte en que le das empleo de calidad, ¿sí? Podés hablar de los errores que en muchos casos se cometen desde la Secretaría de Comercio y que terminan provocando problemas económicos. Pero en general hay muchos opositores que en vez de apuntar a esos problemas que sentimos más en carne propia, hablan de la calidad institucional, cosa que yo en principio dudo. Digo, no está mal, tengo amigos que hablan de eso. Dudo que eso te lleve a votar o no votar a un gobierno, y además es bastante polémico, porque digo, es cierto, la presidenta discute constantemente desde la tribuna con la justicia. Bueno, también lo hace Obama y nadie lo trata de antirrepublicano, ¿sí? La presidenta critica el fallo de la Corte, ¿sí?, sobre sus proyectos de reforma de justicia, pero lo acata.
La presidenta dice, la Corte tarda mucho tiempo en laudar sobre la ley de medios, pero espera. Hablamos de la libertad de prensa. La verdad es que, no sé, yo veo periodistas constantemente criticar al gobierno nacional, insultarlo. Yo veo que los tipos siguen laburando. No veo problemas de libertad de prensa. Y me cuesta pensar que uno vaya a conseguir un voto por eso. Tengo para mí que la mayoría de la gente, lo vimos en las encuestas que hicimos y se ve también en las encuestas cualitativas que se están haciendo hoy, los consultores que tratan de saber quién va a ganar, la mayoría de la gente vota por lo que viene, uno vota por lo que le falta y eso no se escucha mucho porque se escuchan pocas propuestas y lo digo de los dos lados, lo digo desde el oficialismo y lo digo desde la oposición. Me parece a mí que cuando votamos por lo que nos falta, votamos por lo que viene. Votamos por el futuro. Pero vamos a ver lo que dice la gente. Lo primero que le preguntamos para situarnos es a ver si saben lo que son las PASO, porque no todo el mundo lo sabe. Y después le preguntamos por qué votan. Vamos a ver la primera encuesta. ¿Qué son las PASO? PASO es un sistema de preselección de candidatos. Son las internas obligatorias de cada partido político. ¿Y para elegir para gobernador? Son para que los partidos diriman su interna. Candidato que no logre un 1/5 de piso queda eliminado. Muy poco, casi no sé nada. No tiene sentido votar. No, la verdad estoy poco enterado. Se votan diputados, senadores, concejales. Para la Cámara, para diputados, senadores y demás. Para saber a quién tenemos que votar en las próximas elecciones. Y para que los políticos se vayan todos. ¿Para qué sirven? No sirven para nada. La gente va a elegir quiénes van a ser los candidatos que los van a representar a nivel legislativo en las elecciones generales que serían en octubre. Y se vota por, qué sé yo. Sirven para las internas de los partidos y para el piso necesario para la elección de octubre. Se hacen dos, las primarias y las secundarias. Para elegir senadores y diputados. Una interna. ¿Cómo es para diputado nacional? Los legisladores también. Son las primarias de diputados y senadores. Diputados. ¿Y senadores? Las elecciones, quieren varias elecciones, la gente quiere seguir viviendo y seguir cantando canciones. Para los que nos vienen viendo en las últimas semanas, habrán visto que la gente se informó más. La gente se va informando cuando van llegando a las elecciones. Siempre salimos 3 días, miércoles, jueves y viernes. En este caso estuvimos en Once, en Palermo y en Puerto Madero. Bueno, hace un mes la gente no sabía lo que son las PASO. Hoy la mayoría lo saben. Le hicimos una segunda pregunta. Le preguntamos ¿por qué vota a su candidato? Como no queremos meternos, ¿sí?, y hacer lobby a favor de nadie, ya bastante lo hago yo, a la gente, ¿sí?, le dijimos que no diga a quién va a votar, que diga por qué lo va a votar, las razones del voto. Vamos a verlo. Porque me parece que es uno de los más transparentes. Por todas las cosas que ha hecho. Porque me parece coherente. Lo votaría para que haya más seguridad en la calle, para que haya menos garcas. Porque creo que es una opción diferente, porque estoy convencido que esto tiene que cambiar. Es la única garantía que tienen los humildes, digamos. Porque creo que está haciendo una buena campaña. Porque es una persona honesta. Lo voto por todo lo que ha hecho con este mismo sistema de gobierno. Yo voto porque los veo gente seria. Todavía no sé a quién me vota, flaco. Porque creo que representa una política nueva, distinta, y lo veo con propuestas muy concretas. Cambió la Argentina. La Argentina hoy tiene movimiento de trabajo. Porque me gusta cómo es y porque apunta a la seguridad. Que me dé más seguridad, mayor tranquilidad cuando uno camina en la calle. En verdad yo no entiendo nada, pero le pregunto a mi papá y que me explique un poco. Porque quiero una continuidad de este proyecto. Porque estoy conforme con lo que están haciendo y creo que por otro lado no veo otra propuesta más interesante. Bueno, que cada uno adivine a quién iban a votar, ¿no? Deben estar todos contentos, los candidatos están esperando y se habla de mí, habla de mí. A ver, antes de mostrarle la próxima, le voy a decir por qué hicimos esta pregunta. Durante muchos años, cuando uno le preguntaba a la gente a quién vas a votar, te decía por el menos malo, ¿sí? Hoy mismo hay en muchos periodistas un discurso de la antipolítica. La verdad es que yo pienso que la mayoría de los candidatos que hay hoy son buenos políticos, ¿sí?
Yo creo que hay mejores y hay peores. Me parece que hoy la gente tiene para elegir una variedad de un piso de calidad bastante bueno. Miren, tendrían que ir a otros países para comparar. En Argentina se le pega a muchos políticos, porque en los programas periodísticos hablamos de políticos, no hablamos de empresarios, de otros, hablamos de políticos, ¿sí? Entonces se les pega mucho. Ahora salimos a hacer esa encuesta para ver si votaban por convicción o votaban al menos malo, ¿sí? Vamos a ver qué contestó la gente. Hay que votar por la realidad, por lo que uno ve. Como mal menor. Por convicción, por convicción. Como un mal menor. Por convicción, por convicción. Sí, total. Por convencido. Absolutamente por convicción. Como mal menor. Creo que es un mal menor como viene todo. Por convicción. Por convicción. Convicción me parece que no existe mucho. Que tal vez me voy a dar el gusto de votar por convicción. No, por convicción. En mi caso voto por convicción. Yo voto para ir adelante, no por convicción, para nada. No, voto por convicción. No, por convicción. No, por convicción. Se vota por convicción. No, por convicción, totalmente, sí. No, por convicción. Vieron que va apareciendo gente que vota por convicción, que está convencida, que hay un candidato que realmente los convence, piensan que ese es el candidato. Algunos estarán gobernando, otros habrán estado en otras actividades, pero creen en ellos. Me parece que está bueno más allá de este discurso de la antipolítica.